Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, los que estamos acá ya nos saludamos, saludo a los del Zoom también. Eh, Bien, bueno, vamos a ir en la palabra de Dios a Lucas, capítulo 11. Estábamos los domingos con el tema de, ¿con qué tema estábamos los domingos? A ver, las parábolas, muy bien. Bueno, acá hay algo que podemos decir que es una parábola. Si bien la Biblia no dice, les refirió esta parábola, pero toma un ejemplo de la vida real, como hemos estado aprendiendo, y lo aplica para que se comprenda una enseñanza espiritual. Ya lo vamos a ver un poquito más de qué se trata. Estamos en una reunión de oración. Y como decimos siempre, ¿no? La oración es un ejercicio, para mí, gusto, el más espiritual de toda la vida del creyente, porque es el que más fe requiere. Como decíamos el otro día, creo que lo dijimos acá, ¿no? Uno viene a la iglesia y uno puede venir, es obviamente que es algo que uno lo hace también por fe, pero uno puede venir a la iglesia también por otras cosas, por amistades, porque pasa un buen momento, porque me siento solo en casa, entonces voy a la iglesia, por lo que fuese. ¿eh? Y es bien, es un ejercicio espiritual venir a la iglesia. También es un ejercicio espiritual cantar. ¿eh? De hecho, es uno de los sacrificios espirituales que el creyente tiene, es la alabanza. ¿eh? Después damos un paso más, podemos venir a la cena del Señor, es otro ejercicio espiritual, porque es adoración, es más un tiempo de adoración. ¿eh? Y en cada uno de ellos se requiere fe. Yo diría, y esto es una opinión personal, que venir a la iglesia simplemente requiere menos fe que alabar. Esto es mío, no lo dice en ningún lado, es una reflexión personal. Alabar requiere menos fe que adorar, porque uno puede alabar también porque le gustan las canciones. Yo veo que a veces cuando uno dice, ¿qué te gustaría que cantemos un coro? Y todos eligen porque le gusta, todos no, perdón, todos no, pero a veces, ay, a mí me gusta cómo suena tal canción. ¿eh? Bueno, la alabanza es más que como me gusta o no me gusta cómo suena tal canción, es un ejercicio espiritual. Y yo creo que para adorar hace falta más fe o la alabanza no requiere tanta fe como la adoración, que es un ejercicio donde yo ni siquiera estoy cantando, sino que estoy reconociendo la deidad de nuestro Dios, la persona del Señor. ¿eh? Y más allá de eso, algo que conjuga todas esas cosas que puedo estar haciendo, pero en un ejercicio de mayor fe aún, porque no implica nada de mi parte físico, es la oración. Porque en la oración estamos el Señor y yo, el Señor y vos. Por eso es tan especial el tema de la oración. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto tantas veces? Porque es más fácil venir a la iglesia que orar, es más fácil leer la Biblia aún que orar. Es más fácil entregar un folleto muchas veces que orar. Eso es algo que tenemos que reflexionarlo, pensarlo y ejercitarlo, porque los grandes hombres de Dios y de mujeres, por supuesto, han sido personas de oración. Uno ve la gran obra física que hizo un George Mueller con los orfanatos, y detrás de esa persona ve un hombre de oración, una vida de oración. Y así podríamos nombrar un montón de grandes siervos y siervas del Señor, detrás de quienes había una gran vida de oración. Así que si queremos hacer un ejercicio espiritual en nuestra vida de crecimiento, oremos. Por eso a veces insistimos, ¿no? Vengan a la reunión de oración. ¿eh? También es más importante orar en la casa, ¿no? Venir acá, pero orar en la oración personal, porque hay distintas oraciones. Está la oración congregacional, está la oración familiar muchas veces, ¿eh?
Oramos por los alimentos. ¿Hoy oraste? Sí, oré. Claro, ¿qué dije? Gracias, Señor, por los alimentos que me diste. No, pero está después la oración personal, el ejercicio delante de Dios. Bueno, hecho por cuenta mía va lo que dije de los ejercicios espirituales, pero si lo reflexionan creo que tiene algo de razonabilidad. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y acá viene lo que yo digo, parece una parábola o tiene forma de parábola. Está haciendo como una reflexión donde lo lleva a pensar a los discípulos en algo o en una situación cotidiana de la vida, ¿no? Dice: y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí del viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. ¿Quién diría eso? Está como diciendo el Señor, ¿no? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, muy bien, hasta ahí con este relato. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor tenía autoridad para enseñar a orar. Tenía autoridad por varias cosas. Nuestra oración debiera ser: Señor, enséñanos a orar, para lo cual tenemos la palabra. Danos la voluntad para hacerlo. ¿eh? Pero muchas veces esperamos como algo demasiado, porque yo no sé orar, no soy bueno. Bueno, el Señor nos enseña de varias maneras. La primera forma en la que el Señor nos enseñó a orar es a través de su ejemplo. ¿Qué estaba haciendo el Señor cuando fueron estos discípulos a preguntarle? Estaba orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. El ejemplo del Señor es lo que llama al creyente a ver: Señor, quiero ser como vos, enséñame. No busquemos en fórmulas mágicas. Muchas veces uno lee libros cristianos que tienen como fórmulas mágicas acerca de cómo llevar adelante la vida cristiana, de cómo orar. Tenemos un montón de cosas que no es que sean malas. No, la regla de los 5 dedos, no sé si la han escuchado en los ministerios: orás por vos, por tu familia, por un amigo, etcétera. Nosotros tenemos que mirar al Señor y decirle que sea el Señor, a través de su ejemplo, el que nos enseñe. Pero el Señor fue más allá, porque para que nos quede en la palabra, también a nosotros, Él no solo enseñó con su ejemplo, sino que dio también un modelo. No vamos a hacer un estudio en esta noche del Padre Nuestro.
¿eh? Pero el Padre Nuestro es un modelo de oración que nos guía en cuanto al contenido. No es que nosotros tenemos que andar repitiendo el Padre Nuestro. Cuando yo era en mi vida antes de conocer al Señor y era católico, el Padre Nuestro se rezaba muchas veces, se recitaba el Padre Nuestro como una oración, como una vana repetición. No me animo tanto a decir que es vana, porque está el nombre de nuestro Dios ahí, pero el hombre lo usa muchas veces en vano. Se mandaba una macana entonces a rezar 3 Padres Nuestros. Esa no es la intención que hubo en la vida del Señor Jesucristo y en la enseñanza que deja acá, sino que tengamos en nuestra oración primero el reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocerse hijo de Dios con un Dios muy grande, santificado sea tu nombre, una actitud de adoración, que busque y que exalte a Dios, venga tu reino, que busque la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, como en los cielos también en la tierra, en los cielos también en la tierra, perdona nuestros pecados, reconociendo cuán bajos somos delante de Dios, y no metiéndonos en tentación, librándonos de toda tentación. Acá estamos cerrando la puerta porque se largó una tormenta tremenda y hay mucho ruido a lluvia. Entonces, el Señor nos enseña primero con su actitud, con su ejemplo, segundo, con el modelo, pero como si esto fuera poco, enmarca la enseñanza en esto que podríamos llamar la parábola. No sé si es una parábola, pero es la historia del amigo inoportuno. La historia del amigo inoportuno. Y muchas veces hay varios tipos de oración, hay varios tipos de oración, pero en esta historia podemos decir que el Señor estaba hablando de la intercesión. ¿Por qué de la intercesión? Porque ¿cómo era la historia? Viene un hombre que tenía una necesidad que no podía suplir. ¿Cuál era la necesidad que no podía suplir? Había venido otro y no tenía ni siquiera 3 panes para darle de comer. Entonces, ¿qué fue? A ver a su amigo, al otro que estaba en la casa durmiendo, a pedirle por favor que le dé 3 panes. Intercedía por uno, reconociéndose él incapaz de hacer algo, pidiéndole a otro que sí tenía para darle. Esta es la actitud de intercesión, porque cuando nosotros intercedemos, porque la oración muchas veces es por nosotros, pero muchas veces, gran cantidad de veces uno lee los motivos, estamos intercediendo, le estamos pidiendo a Dios por alguien más. Y esta parábola, por así llamarla, nos habla de la intercesión, de un hombre que quiere ayudar a otro, pero sin embargo no es capaz y tiene que ir a pedir ayuda. Eso es lo que pasa en los creyentes cuando pedimos a Dios por otras personas. Y muchas veces también intercedemos por nosotros mismos. Podemos hablar de que intercedemos por otro, pero intercedemos por nosotros, o sea, pedimos. Cuando yo intercedo por mí, pido a Dios en nombre de Cristo que me dé algo. Yo creo que la actitud siempre del que se acerca en oración a Dios debe ser la actitud del que sabe que no puede sin el Señor, que no puede lograr lo que busca sin el Señor, o que busca su guía para asuntos que sabe que no están en todo en nuestro control. Nuestra vida entera tiene millones de situaciones que no están bajo nuestro control, que nos tienen que hacer sentir como este amigo que no tenía ni siquiera 3 panes para darle a su visita. Bueno, muchas veces nosotros no tenemos ni la mínima capacidad de torcer un milímetro de una situación. No tenemos ni la mínima capacidad. Y ese es el momento en que tenemos que estar
allí pidiendo a nuestro Dios. Y acá habla y nos da más instrucciones en esta lección. Nos dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. La actitud es a buscar, a llamar y a pedir. Está bien que el creyente pueda ir a Dios. Y la promesa es que el que busca, hallará, que el que pide se le dará y que al que llama se le abrirá. Fíjense, queridos hermanos, si la oración entonces no es un tremendo recurso espiritual. Por eso decimos que es el arma del creyente, porque la oración es como una lupa donde buscas, hallás, es como un catalejo que busca lo que no llega a ver tu ojo, pero lo encuentra, es como una llave que abre la puerta, es como un pedido contestado directamente. Tenemos la invitación propia del Señor a buscar, a llamar, a pedir, y tenemos la promesa de que se nos abrirá, de que se nos contestará y que se nos dará. Es un privilegio del creyente. Y finalmente, para terminar, ¿no? ¿Por qué se nos va a dar? ¿Por qué se nos va a abrir? ¿Y por qué vamos a encontrar en la medida que pidamos? Porque Dios es mucho más grande que cualquier hombre. Por eso dice que si un amigo, aún por cómo es importunado, otorga las cosas, porque la verdad que cuando estamos en casa no nos gusta que nos toquen el timbre a las 2 de la mañana, ¿no? Imagínense estar en tu casa y viene el vecino de Esteban y le dice, Esteban, no conteste los que harías, Esteban, por favor, que estamos. Y él le dice, Esteban, dame 3 panes, que vino mi hijo, el vecino de al lado, que vino mi hijo que tiene hambre, va a hacer una tostada. Y Esteban, porque es amigo del vecino, aunque le moleste, aunque sea lo que fuese, porque ya lo despertaron, que Esteban tiene el sueño muy liviano, se va a levantar, va a agarrar los 3 panes y se los va a dar. Esto que decimos así en chiste nos muestra que si nuestros amigos, muchas veces porque los importunamos o lo ponemos en un apuro, eso quiere decir. ¿Vieron cuando a veces te piden algo que, bueno, se lo terminás dando a un medio de compromiso? Si ese amigo te lo da a un de compromiso porque vos fuiste y se lo pediste, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Porque los hombres que logramos hacer eso con un amor que no es un amor tan profundo como el de Dios, sino que es un amor que muchas veces espera cosas a cambio, porque el amor tanto de la amistad como el amor sensual, etcétera, esperan cosas a cambio. ¿Cuánto más Dios, que tiene un amor que no espera nada a cambio, nos va a dar estas cosas? Y allí usa la figura. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, le dará una serpiente, o si pide un huevo, un escorpión. ¿Qué padre de vosotros haría eso con un hijo? Bueno, mucho menos el Padre Celestial. Ahí nos está haciendo ver que por ambos motivos, por la importunidad clamando al amor y por la paternidad de Dios hacia sus hijos, vamos a recibir siempre respuesta. Y acá estaba hablando de pedir el Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalle en el versículo 13. Pero si hablamos de pedir el Espíritu Santo, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la morada de Dios en sus hijos. Estamos hablando de un suceso que es lo que cambia la vida del hombre, la salvación. Por eso, hermanos, qué importante es la oración y cómo debemos ejercitarla. Después hay otra parábola en la Biblia, que no habla tanto de la intercesión, sino habla de la petición de justicia. ¿La recuerdan? La de la viuda y el juez injusto, que también por insistir, el juez injusto
dice, uy, para que no venga más, le voy a cumplir su deseo y le voy a hacer justicia. ¿Eh? Imagínense si un juez injusto hace eso, cuánto mucho más un juez justo. Que el Señor nos ayude a valorar el precio de la oración y que Dios nos dé la fe para vivir vidas de oración, que podamos cultivar en nuestra vida este tiempo a solas con Dios, porque es un tiempo que, como se dice hoy en día, que paga. Yo invierto tiempo en algo, hay cosas que invierto tiempo y no paga. ¿Qué quiere decir? Que no me reditúa ningún beneficio. ¿Sí? Puedo estar mirando las redes sociales y puedo pasar horas. Y uno va mirando así y de a 10 segundos, no sé cuánto dura cada cosito de eso, cada reel, puedo pasar ahí una hora tranquilamente y no me va a redituar nada, pero mucho más te va a redituar ese tiempo puesto en la presencia de Dios. Que a Él sea la gloria y que nos dé el poder llevar adelante vidas de oración. Amén. Y vamos a pasar, ahora lo dejo a Esteban, al otro bloque.